De la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. Con su permiso, compañeras, compañeros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona. Ustedes lo están reconociendo. No podemos decir que las instituciones funcionan cuando nos dan la razón y que no funcionan cuando no nos dan la razón. Quiere decir que el modelo jurídico que hoy día tenemos funciona. Por eso es que tanto hemos hablado aquí para defenderlo. Porque sí, efectivamente muchas cosas tenían que mejorar y tienen que mejorar, pero la manera en la que los están haciendo no es la manera correcta. El debate que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer fue un debate histórico y no se pudo llegar al fondo del asunto porque eran 4 etapas las que se iban a tomar a consideración. Una de ellas tiene que ver con la legitimación de los actos reclamados y de la legitimación de quienes los reclamaban. Esa sí consiguió los 8 votos y se hizo una discusión que desde mi punto de vista daba aproximaciones en las narrativas de los ministros de por dónde iban a enfocar su debate profundo de llegar a él. Y aquí quiero reconocer al ministro Pardo Rebolledo, quien en todo momento habló de las obligatoriedades del Estado mexicano en cuanto a la convencionalidad de los derechos humanos y cómo el acceso a la justicia y el derecho a la justicia es un derecho humano que está salvaguardado en el artículo 1 constitucional, no solo en cuanto al principio pro persona, que habla de que se debe de dar la mayor amplitud de derecho a los derechos constitucionales cuando son para las personas, para los individuos, sino que habla del principio de progresividad, que habla de la legislación futura, de los actos futuros que debemos de hacer para salvaguardar a esa convencionalidad. Qué lástima que no pudimos llegar a esa parte. Después viene esta parte que tiene que ver con de la legitimación, viene la parte que tiene que ver con la posibilidad de analizar o no la constitucionalidad de la Constitución. Y es aquí donde no se alcanzaron los 8 votos suficientes, pero que fue muy enriquecedor escuchar a ministros como el ministro Lainez o la ministra Margarita Ríos Farjat hablando de la necesidad de tener este debate, de la necesidad histórica por la excepcionalidad del caso, que se estaba trastocando pilares fundamentales de la Constitución que tienen que ver con la esencia misma de nuestra Constitución y de nuestro pacto federal, de nuestro modelo republicano de gobierno, del federalismo, de la democracia, de la laicidad, estos pilares fundamentales que en la procedencia del estudio ya no alcanzaron la mayoría de 8 votos suficientes para poder seguir a lo que era las violaciones al procedimiento y en un cuarto y último momento las inconstitucionalidades dentro de la Constitución o las inconvencionalidades dentro de la Constitución de las que sí hablaron Ortiz Mena y la ministra Piña. Es interesante que hablemos también de la participación del ministro Aguilar, que habló de por qué no se hizo caso a este decreto de supremacía constitucional. Primero que nada por el principio de certeza jurídica, el principio de irretroactividad de la ley, porque estaban invadiendo funciones del Poder Judicial al darle instrucciones de qué hacer con los asuntos en trámite. Y tercer punto, asunto en trámite, ni siquiera le avisaron la ley orgánica del Poder Judicial para saber hasta dónde, según ellos, se agota el trámite de los asuntos para que comience el proyecto de sentencia. Esos fueron los argumentos por los que se rechazó. Yo sostengo,
No existe una supremacía constitucional cuando hay violentaciones a los derechos humanos. Me asiste la razón consagrada en el artículo 1 constitucional y me asiste en que su exposición de motivos cuando se votó daba el carácter de equiparable a la Constitución esta progresividad de derechos humanos convencionales. En este sentido, compañeras, compañeros, lo que quieren destruir funciona y hoy, durante toda la agenda política, van a pasarse reconociendo la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de la Constitución, pero también garante de las convenciones y de los derechos humanos. Este debate histórico no es el fin, es el principio, sin duda, de una nueva época para la Corte. Es sin duda el principio de nuevos debates que nos van a obligar a ampliar mucho más allá el rango de espectro de los derechos y de los derechos humanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Continúa en el uso